En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Domingo Soriano, bienvenido. ¿Qué tal, Cuesta? A ver, vamos con el desastre económico del sanchismo, que yo creo que ya le podemos ir llamando así. Vamos a hablar de deuda pública. ¿Qué es deuda pública? Pues miren, que una serie de señores que no ganan el dinero deciden que los demás que lo trabajamos nos lo cogen vía impuestos, por lo visto les parece poco y entonces a partir de ahí se endeudan. ¿Y qué ocurre con ese dinero? Pues que hay que devolverlo, el principal, nosotros, más la carga de intereses, nosotros, mientras otros deciden derrochar. No sé si lo he definido de una forma... Sí, más o menos... más o menos comprensible. Es bastante así, es decir, es gente asumiendo deuda. ¿En tu nombre? En tu nombre, gente que no va a tener que pagar esa deuda. Y entonces, claro, la hacen con una alegría con la que no lo haríamos el resto de nosotros. Todos podemos decir, oye, pues yo tengo una hipoteca, yo tengo un préstamo, ya, pero sabes lo que... tuyo, claro. Sabes en qué consiste, sabes si lo vas a poder pagar, sabes lo que te va a suponer, sabes lo que te va a costar cada mes, y esto no, esto es, bueno, ¿qué más da? La deuda pública va subiendo y lo miramos además en términos del PIB, 103,4% del PIB. Ah, bueno, ¿esto qué será? Ese es el último dato, ¿verdad? 103,4%. Eso es. Por ciento del PIB. Que es verdad que en términos de PIB ha estado por encima de esta cifra, sobre todo en el momento COVID, pero... en volumen no. En volumen no. En términos nominales, en deuda pública emitida, no. 1,7 billones de euros. Y 1,7 billones de los de verdad, de los españoles, que no hay alguien que piense, ¿estáis haciendo los billions americanos? No, eso serían 1,7 billones. 1,7 billones de euros. Eso es lo que nos hemos comprometido con los inversores que han ido comprando la deuda pública española en estos años. Para que la gente tenga una fotografía de cómo ha sido la evolución de gasto con este mandatario, con Pedro Sánchez, cuando él llegó había medio billón menos. Sí, es en lo que nos estamos moviendo. Hay que decir también, alguien dirá, pero ¿y antes también? Sí, claro, antes también. Pero también, pero con medio billón menos, claro, de 1,2 a 1,7. Sí, o sea, el descontrol que ha habido con esto, es decir, yo creo que el dato que realmente nos debería llamar la atención es, pues por ejemplo, 2007, estábamos en un 35% del PIB. Entonces, decimos, no, pero hemos tenido una crisis. En 2007 no es tan lejos, ¿eh? No es tan lejos. Y dices, hemos tenido una crisis, y dice, ya, pero... A ver, la crisis financiera acabó en 2012-2013, es verdad. Ahí yo puedo llegar a entender. Yo creo que se hizo muy mala gestión en esos años, también en las finanzas públicas. Hubo otros muchos países que pasaron por crisis similares y atajaron mucho mejor el déficit. Pero dices, desde 2013, a mí eso es lo que me parece más significativo y más todavía con este gobierno. Es decir, dices, venga, le compro a este gobierno todo el discurso triunfalista. Venga, vamos a hacer hoy, si todo lo que dice el gobierno que es fantástico es así. ¿Cómo puedes tener, después de 7 años de maravilla económica, de récord de recaudación, que eso sí es cierto, porque estás subiendo los impuestos por la puerta de atrás, por ejemplo, no ajustando la tarifa del IRPF, ¿cómo puedes tener, después de 7 años de récord consecutivos de recaudación, tanto por subidas de impuestos directas como por indirectas, una deuda pública que sigue en el 103,4% del PIB? Claro, porque digo esto porque dices, hombre, no, es que si estuviéramos en unos años de colapso económico, pues dices, no, es que el gobierno está tapando vías de agua o algo así. Dices, pues si estás teniendo récord de recaudación, no puede ser que te esté creciendo la deuda pública. ¿Cómo puede ser el ansia de gasto tan brutal que no te baste con subir los impuestos 160.000 millones de euros, sino que adicionalmente tengas que endeudar en medio billón? Claro, porque es que además eso te genera una pregunta hacia el futuro. Ya no es solo hacia el pasado de qué has estado haciendo, sino si creciendo ese 2% que estás celebrando y con esos incrementos récords de recaudación gracias a las subidas de impuestos y al no ajuste de las tarifas, tienes este nivel de deuda pública, que solo hay 5 países de la Unión Europea que estén por encima del 100% del PIB. Pues si en este contexto de crecimiento estás así, ¿qué va a pasar
el día que tengas el más mínimo, que se te caiga un poquito de recaudación, que tengas un poquito de Que recesión. luego hay un problema, porque el crecimiento del PIB tiene muchísimo que ver con el crecimiento de la población. Es decir, nos hemos echado 2 millones de personas adicionales como población española, nos lo hemos echado a la espalda. Entonces, algunos de ellos son profesionales, algunos son profesionales y algunos otros no. Y sin embargo, la deuda la vamos a tener que pagar todos. Si hay algunos que no pagan, pues recaerá más sobre los que sí tengan que pagarla. Sí, sí, y en el momento en que haya un mínimo, por eso me parece muy interesante ese apunte que haces y pensemos, dices, y en el momento en que haya un poquito de recesión, es decir, te sube un poquito el paro, tienes un poquito menos de crecimiento económico, tienes incluso... Te aumenta el pago de las prestaciones sociales. Uno, se te disparan algunos de esos gastos automáticos que de los que hablan los expertos de, oye, cuando hay recesión, el sector público normalmente tiene más obligaciones de pago, como estos que has dicho, pues paro u otro tipo de ayudas, tipo ingreso mínimo vital, y tienes menos pagadores, porque claro, te estás destruyendo mercado laboral. Entonces, ¿cuál va a ser? Y esto es importante, y fíjate, me he ido a 2007, alguien dirá, bueno, está muy lejos, no tanto, porque en la última crisis entramos en el 35% del PIB de deuda, y cuando salió Zapatero ya estábamos en el 100%, y luego Rajoy siguió subiendo. Y nos quedamos como entre el 105 y el 110 y ahí seguimos, en el 104% prácticamente. Entonces, claro, si llegamos a la anterior crisis en el 35 y no supimos controlarlo, porque no supimos, y nos fuimos al 100, que nos creemos que este gobierno es mucho más exigente en la gestión de las finanzas públicas que el de Zapatero, pues es más o menos lo mismo. Entonces, del 35 al 100, pero entonces, ¿de cuánto nos vamos? Del 104 y el gobierno dirá, ¡ay, cuando llegue! Es que llegará, todos los años, incluso aunque solo sea por una cuestión de ciclo económico. Entonces, la pérdida, lo que está haciendo España en los últimos 10, 12 años, incluyo más que este gobierno, pero este gobierno es el más culpable, porque además es que ya llevan 8 años prácticamente, lo que está haciendo España de desperdiciar, si quieres, incluso desde un punto de vista socialdemócrata, desperdiciar buenos años de recaudación y no hacer ningún ajuste en las finanzas, es que esto lo decía hasta Keynes. Es que luego dicen, no, una medida keynesiana. Un momento, a mí no me gusta mucho la economía keynesiana, pero es verdad que Keynes decía, no, cuando hay recesión hay que gastar para estimular la demanda, pero decía claramente que cuando tienes ingresos de recaudación, ajusta y reduce el déficit o ten superávit para tener luego más margen para gastar. Es un poco lo que él decía, es, no, aprovechemos los años buenos para ahorrar, para luego despilfarrar, lo que a mí me parece despilfarrar, que es lo que decía era estimular la demanda en los años negativos. Sí, pues no estamos haciendo eso ni de broma. Luego hay apóstoles de la deuda pública que son maravillosos, que dicen, pero si no pasa nada, fijaos, España tenía el 35, luego pasó a tener el 60, luego pasó a tener el 80, ahora está por encima del 100. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. Hombre, sí pasa. Pasa que los intereses, por ejemplo, se cargan a todos los ciudadanos vía impuestos. Entonces, parte de ese pago enorme fiscal que estamos viendo ahora y que nos impide generar más poder adquisitivo, tiene mucho que ver con esto. En estos momentos, ¿cuánto es el importe total que pagamos todos los españoles por lo que se denomina el servicio de la deuda, por los intereses de la deuda pública viva cada año? Sí, como no tenemos presupuestos ni para este año ni para... No, es verdad, eso para luego hacer estas cuentas, pero debemos estar ya cerca de los 40.000 millones. 40.000 millones de euros. 40.000 millones para que la gente se haga una idea, claro, como se ha disparado el IRPF, ahora parecerá menos. Ahora estamos en más de 100.000 millones al año de recaudación total del IRPF. Pero cuando llegó Pedro Sánchez, la recaudación normal de un IRPF era 80.000 millones. Vamos, que de un IRPF normal pagado por todos los españoles durante todos los días del año, de sus madrugones, sus trabajos, sus sinsabores y demás, bien, la mitad se habría ido al pago de los intereses. Fíjate, 42.000 millones, está una noticia del Mundo de agosto, no íbamos muy desencaminados. Sí. Pero no solo eso, sino, es que esto, desde el punto de vista más nuestro, ¿no? De baja los impuestos, lo que esto supone, la carga de impuestos, pero es que yo otra vez me voy a la posición más socialista, más socialdemócrata, más intervencionista. Estos son 42.000 millones que podrían ir a financiar esas políticas públicas que en teoría tanto les gustan. Las pulseras no, que ahí deciden ahorrar. Pero dices, oye, que cuando me llamas austericida, cuando dices, claro, es que si durante todos estos años hubiésemos hecho una gestión adecuada de los recursos públicos, ahora cada año tendrías más dinero. Dices, ay, es que los jóvenes no hemos podido hacer políticas de vivienda. Aquí tienes 42.000 millones. Ay, es que las pensiones nos están ahogando. Que luego... ¿Dónde está la política de vivienda? No, por eso digo, no has hecho política, o sea, pero digo porque esa es una de las quejas que normalmente hace este gobierno de, no, es que vamos a destinar este dinero a todas esas políticas. Dices, no las estás haciendo, muchas de ellas,
Pero dos, ¿cuántas de esas políticas sociales desde esa perspectiva podrías hacer con 42.000 millones? Pues eso es lo que estás gastando solo en servicio de la deuda. Cuidado, ni siquiera estos son refinanciaciones, porque el día que tengamos problemas, el problema llegará por la refinanciación. Esto es muy, muy grave, no estamos haciendo ningún ajuste y por supuesto, y cuidado, estos 42.000 millones van a ir subiendo, porque claro, la cifra va subiendo y el día que se tensionen un poco los mercados, te subirán todavía más los tipos de interés, que no estamos pagando tipos de intereses muy altos. Entonces, esto es como y no devolvemos deuda, cronificamos la deuda. O sea, para pagar una deuda, porque te llega el bono a los 8 años, a los 10 años, lo que hacemos es emitir otra. Con lo cual, con lo que nos prestan, pagamos la primera, con lo cual nunca cerramos una emisión de deuda. Nunca, siempre tenemos que emitir más de 200.000 millones, de hecho yo este año intuyo que nos vamos a ir más a 250, 270.000 millones, pero eso no lo contamos, fíjate que eso no está en este análisis, y eso es muy grave, ¿eh? El día que haya problemas, el problema no vendrá por el pago de los intereses, esos 42.000 millones que ya está, sino porque de repente nos dirán, oye, que no te refinancio los 250.000 que te vencen este año. O te lo refinancio, pero a un 10, al 12, al 14%. Y ahí estaremos en un lío muy grave, que es lo que le pasó a Grecia, Italia, a nosotros mismos también en la anterior crisis. A Zapatero le pasó en mayo de 2010. Exactamente. Pues imagínate eso y con un gasto en intereses, porque claro, en el momento en que te suban un poco los tipos, ya no están en 42.000, te vas a ir a 50, 55, 60, esa deuda creciente. Entonces, desperdiciar estos años, que el propio gobierno dice que son de bonanza porque está recaudando mucho, que al que pague impuestos dirá, pues vaya bonanza. Pero desperdiciar estos años con estos niveles de deuda es desde el punto de vista económico, es criminal. Es decir, oye, ¿qué habéis estado haciendo? Y entonces, ¿qué queréis? ¿Cuándo vais a hacer el ajuste? Claro, no harán el ajuste, lo harán el ajuste en nuestras carnes cuando tengan que venir los recortes un poco a la griega. Bueno, pues no es para que se asusten, pero cálculo de nuestro amigo Rotellar es literalmente así. Sánchez dispara en 10.717 euros, repito, 10.717 euros la deuda por persona de cada español desde su llegada. Vamos con el tema del control horario. Domingo, Yolanda Díaz le tumba la norma de reducción de jornada y dice, si os pensabais que me iba a quedar quieta, de eso nada. Y ahora vuelve vía decreto. Dice, mira, hay una parte que la saco, os voy a obligar a hacer un tipo de control absolutamente rígido de las horas, como se vaya alguien de esas horas, multa que te crió. Inspecciones por todas partes, etcétera. ¿Esto lo va a aguantar la empresa? Pues no sé, fíjate, yo creo que esta medida, una de las métricas, si queremos verlo así, que mejor indica por la locura que es que hasta en el propio gobierno le han dicho dónde vas. En el Ministerio de Economía, desde el equipo de Carlos Cuerpo, están tratando de retrasar, y esto no es que lo diga yo, digamos, la prensa más cercana al gobierno está publicando en estos días que desde el propio Ministerio de Economía no lo ven claro, porque dicen, oye, es que esto es una locura. Que los agricultores, por ejemplo, que es uno de los casos que veíamos en la noticia que tenemos publicada en Libre Mercado por nuestra compañera Leticia Vaquero. Dicen los agricultores que les están diciendo que se tienen que ir al campo con una aplicación en sitios en los que a lo mejor no hay ni cobertura, estar metiendo los datos que no lo pueden hacer. Pues esto es el tipo de medidas que está planteando ahora mismo el gobierno. Entonces, claro, no solo agricultores, que puede ser el más llamativo, el que todos vemos que es evidentemente absurdo, muchísimos otros sectores y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces estas medidas son un coste, pero también lo fue el control horario original, que implantó hace 3 o 4 años y que no ha servido para nada. Pero sí, para dar un latazo de 3 pares de narices. Y para costar mucho a las empresas. Y eso al final es coste también en productividad y en competitividad de las empresas españolas. Pero muchas veces siempre ponemos el ejemplo desde Madrid. Al final nosotros estamos hablando aquí, en un edificio de oficinas más o menos normal. Muchas veces nosotros, pues las relaciones que tenemos pues con empresarios, con trabajadores de medio gran empresa, y decimos, bueno, sí, es una lata, pues ya están los de recursos humanos ahí teniendo que desarrollar una nueva aplicación, esto tiene un coste, pero la empresa lo tiene que pagar, pero más o menos como que se diluye en esa gran empresa que lo puede pagar. No es que sea bueno, ni mucho menos, luego eso va a costes, pero bueno. Pero es que ese no es el drama. El drama, y con la estructura productiva que tiene España, es pues lo que estamos diciendo, esa pequeña y mediana empresa, ese sector agrícola, ese sector servicios en muchas ocasiones, que le estás poniendo obligaciones que son absurdas para todos, pero que en el momento en el que te sales del marco mental de la ministra, que es trabajo de oficina, si es que muchas veces el problema está en que legisla gente que no ha salido de un despacho en su vida. Y alguien dirá, pues tú tampoco, Domingo. Y digo, no, por eso yo intento legislar y no meterme en la vida de los agricultores. Pero evidentemente cuando tú haces una norma de estas, se empieza a hablar de ello, pasa información pública, te llaman patronales, te llama la patronal del campo, te llama la patronal de hostelería. Es decir, una persona despistada puedes asumir y dices, vale, se le ha pasado por alto.
en el caso de Yolanda Díaz, en el caso de cualquier otro político, es imposible que se le haya pasado por alto. Es decir, ha tomado la decisión de hacerlo porque es su bandera política y si por el camino hago daño económico, pues problema vuestro, haber tenido un cargo público. Es decir, yo sí le concedo una dosis de maldad. O sea, tú sabes que eso va a ser para ti tu bandera política, yo quedo de maravilla con un determinado colectivo, que son los sindicatos, que son los mismos que introdujeron, auparon y enchufaron a Yolanda Díaz. Y son los que la protegen. Ella sabe que esos sindicatos se van a encargar de buscarle determinado voto y de hacer campaña a través de los sindicatos, cosa que no deberían hacer, campaña política en favor de Yolanda Díaz. Y sabe perfectamente que a esos los está privilegiando, pero a todo el resto de España, pues chicos, os aguantáis. Pues puede ser. Tú lo achacas una mezcla de maldad, incompetencia. Yo en esto tiro más por incompetencia. Yo creo que es que no conocen de verdad el día a día de las empresas, pero también hay un punto probablemente de rigidez ideológica y estoy de acuerdo en lo de los sindicatos. Son el tipo de medidas que refuerzan el poder de un sindicato en una empresa, que hacen que un sindicato pueda decir a la empresa, cuidado, que me pongo más estricto en el control de esto, que empiezo a pedirte te vas a tirar 3 meses repasando la ficha horaria de todos tus trabajadores y que hace que esa posición del sindicato dentro de la empresa adquiera más fuerza, que el empresario le tenga más miedo, básicamente, en muchas ocasiones. Y entonces sí, es muy probable que haya algo de eso. Yo creo que una mezcla de las dos cosas, de no conocer cómo funciona el sector productivo en España y de querer reforzar la posición de las centrales, pues probablemente tenga de las dos cosas. Fíjate, además, ya voy incluso, porque ya más allá de sectores en los cuales dices, pero ¿cómo le vas a exigir a los agricultores qué tienen que hacer? Salirse de la plantación, irse a otro sitio, clicar, volver luego a hacer la vida donde les dé la gana. Bueno, es ridículo, ¿no? Pero, o por ejemplo, gente en el ámbito comercial. Dices, ¿cuándo te clican? ¿Cuándo están yendo? ¿Cuándo están volviendo? ¿Cuándo están tomándose un café con una persona con la que están cerrando un acuerdo comercial? ¿Cuándo clican? Y además, clican. Y si clican, pero ¿qué es lo que te garantiza que de veras ha terminado de trabajar? O sea, es ridículo. Hay momentos en los que llega a lo ridículo. Ahora, por parte del Partido Socialista, dices, fíjate, el Partido Socialista se ha dado cuenta de que esto es una barbaridad. El Partido Socialista, que le gusta más recaudar que cualquier otra cosa. Dices, ¿cómo debe ser la situación? Y yo creo que la situación se explica muy fácilmente. Han subido los impuestos de todo el mundo, el IRPF un 56%, los impuestos de las empresas más de un 30%. Y el propio Partido Socialista, este gobierno, repito, que no es que le guste recaudar, le gusta saquear, directamente se da cuenta y dice, para el carro, los estamos estrujando de tal manera que como ahora les pongamos una trama burocrática más, o se marchan o cierran y vamos a tener un problema. Sí, yo intuyo que va por ahí, que desde el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Economía hay buenos técnicos, incluso aunque yo desde el punto de vista ideológico pueda llegar a confrontar con ellos algunas ideas, pero hay buenos técnicos y probablemente hayan dicho, esto es un disparate, es que no aporta nada, o sea, no suma nada a la economía española y lo único que puede hacer es perjudicarnos. Y están tratando de ponerle palos en las ruedas. Pero fíjate, ahí hay una segunda lectura, yo esto lo llevo diciendo desde hace muchos años. Para mí, en algunas de las medidas que está aprobando este gobierno, lo peor son los técnicos, O sea, los técnicos, los ministros que saben. Los que saben el daño que hacen y blanquean la medida. Anda que Calviño o Escrivá en el primer gobierno de Sánchez no blanquearon medidas, que sabían que eran una auténtica locura. Durante meses la prensa se divertía diciendo, Calviño no quiere, Calviño... ¿Y dónde están los dos ahora? Pues eso. El gobernador del Banco de España bastante bien y la otra en un cargo europeo de muchísimo cuidado, Claro, es que pero mucho, porque durante meses la prensa jugaba, Calviño está tratando de moderar, de que el Real Decreto que está preparando Yolanda Díaz o quien fuera en el gobierno no sea tan radical. Y al final lo que se aprobaba estaba mucho más cerca de lo que pretendía el radical que de lo que pretendía el técnico. Entonces el ministro técnico se iba con la pose esa, con el gesto de medallita. Yo hago lo que puedo, yo sí que sé de estas cosas, yo he intentado que estos locos no aprueben esto, pero se aprueba, a las empresas les metes en un problema y encima él parece que se queda con la buena imagen. Oye, pues si realmente es tan malo, dilo en público, pelea de verdad y que no se apruebe, porque en demasiadas ocasiones se ha acabado aprobando. Oye, te pido un comentario muy rápido, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero sobre el tema de la inflación, que a mí es que me hace una gracia tremenda cómo lo venden. El último dato IPC, 2,9. Y allá que te sale, Carlos Cuerpo, vemos cómo se está relajando. A ver, punto 1, no se está relajando. Lo primero, mentira. Lo segundo, vamos a ver, que esto es como lo de las copas. Dice, no, es que me he tomado 6 cubatas. Estoy pedo que no veas. Vale, ahora me voy a tomar 4. Qué bien me están sentando, Ahora me voy a tomar 3 más. Bueno, tú lo que eres idiota. O sea, no puedes dar esta explicación. O sea, toda inflación, toda subida es sobre la subida de los precios anteriores. Es decir, toda inflación es pérdida de poder adquisitivo. Por lo tanto, no nos cuenten milongas.
el acumulado es de un 23% desde que llegó Pedro Sánchez. Pero es que si te vas a los productos básicos de la cesta de la compra, es decir, la gente que más sufre, la subida en los productos básicos acumulada es del 38%. No ha habido nadie en España, quitando 4 gatos por ahí, no ha habido nadie que haya tenido una subida salarial como para equiparar esto o para compensar esto. Nadie. Sí, es así exactamente. Es decir, no olvidemos que la inflación es una cuestión acumulada. A ver, el 2,9 de septiembre ya es alto. Es decir, recordemos que el objetivo del Banco Central Europeo es el 2, estaríamos un 50% por encima de ese objetivo. Pero si fuera el dato aislado, pero como tú dices, es que viene de años en los que se han ido acumulando. Ese efecto escalón. Y la inflación, recordémoslo, es decir, si nosotros cogemos la inflación de 2018 es un 10% y la inflación de 2019 es un 9, ese 9 se suma al 10 anterior. Si estaban en 100, están en 110 y luego se suma otro 9%. Y así sucesivamente. Entonces, efectivamente, en un país que ya ha sufrido la inflación, no solo España, pero también España, que ya ha sufrido los procesos inflacionarios, este 3% es muy elevado. Ese dato que tú estabas diciendo de los productos básicos es todavía más grave porque además, siempre lo decimos, los hogares de rentas medias y medias bajas gastan una proporción de su renta mucho más alto en ese tipo de productos y sí, me ha gustado esa metáfora que has utilizado del alcohol. Es que es verdad. Es como en la primera escena de Torrente, cuando está bebiendo y dice, no, ya no me pongas más que estoy de servicio. Pues eso es lo que le pasa al gobierno y dice, no, ya no más, como ahora está en el 3, nos olvidamos del 10% de los años anteriores. No me acordaba yo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. En este caso sería, súbeme los precios, no que esté de servicio, sino que te estoy recaudando. Te vas a enterar que te voy a recaudar todavía más. Domingo, qué un placer. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos marchamos, vamos a dejarlo aquí, que ya les hemos dado, bueno, malas noticias y hasta una buena, lo del ordenador. Bueno, ya saben, viva España y viva la libertad.